Para ver el tema de funciones vamos a utilizar el código del ejercicio número 6, que básicamente permitía determinar si un número era primo o no. Vamos a ver cómo funciona esto. Si ejecuto este programa me pide que ingrese un número, yo ingreso por ejemplo el número 11 que es primo, y cuando presiono enter me dice el número 11 es primo. Si vuelvo a ejecutar el programa y ahora ingreso un número que es no primo, por ejemplo el 6, me dice el número 6 no es primo. A ver, el tema de las funciones nos permite organizar un poco mejor este código para que podamos reutilizar ciertas partes del mismo. Por ejemplo, todo el código que permite determinar si un número es primo o no está encerrado entre las líneas 11 y 18. La línea 11 inicializa el divisor en 2. Después asume que el número es primo, salvo que ocurra algo que diga que no es primo, y entonces lo que hace es ir incrementando el valor del divisor en 1 y tratando de dividir el número que leímos por el divisor. Si el resto de esa división da 0, entonces el número deja de ser primo, y entonces la variable es primo pasa a valer falso. Más abajo pregunta si es primo sigue valiendo true, entonces muestra el número es primo, y si no muestra el número es no primo. Si nosotros estuviésemos usando esto en un programa un poco más grande y tuviésemos que calcular varias veces si un número es primo o no, nos interesaría que este código de acá esté en algún lugar que se pueda reutilizar. Y ahí es donde empiezan a ser útiles las funciones. Yo, por ejemplo, podría decir que va a haber una función que se llame esprimo, que acepte un parámetro. El parámetro es la información que le podemos dar a la función para que nos devuelva un resultado. En este caso el parámetro va a ser una variable del tipo int al que la vamos a llamar número. Ahora lo que voy a hacer es mover todo este código dentro de la función esprimo. Es el mismo código, nada más lo moví dentro de la función esprimo. Ahora, para que esto funcione como algo reutilizable, la función esprimo tiene que devolver un valor. ¿Qué significa devolver un valor? Que cuando es llamada, después de hacer el proceso para el cual fue creada, nos da como resultado un único valor. En este caso, la función esprimo nos estaría devolviendo si el número este de acá es primo o no. Para eso vamos a decir que el tipo de datos que devuelve la función esprimo es del tipo bool. O sea que va a devolver un valor que va a ser verdadero o falso. ¿Dónde lo va a devolver? Por ejemplo acá, en vez de decir esprimo es igual a falso, podríamos decir return, que es la palabra que le indica a la función que termine de ejecutarse y devuelva su valor, falso. Podemos eliminar este uso de la función de la variable esprimo, porque no lo vamos a necesitar más, y al final vamos a poner return true. Vamos a analizar un poco qué es lo que estamos haciendo acá. Esta función esprimo acepta como valor de entrada este parámetro que es un número del tipo entero. Cuando hacemos uso de parámetros, no es necesario, y es más, es un error, volver a declarar esta variable número dentro de este código. Ya es visible para esta función acá. Ahora, lo que va a hacer esta función va a ser inicializar el divisor en 2, mientras el divisor sea menor a este número que le estamos pasando como datos, va a tratar de dividir el número que le pasamos por el divisor. Si el resto es 0, o sea, si el número es divisible por el divisor, la función se termina de ejecutar y devuelve falso. O sea, no sigue ejecutándose el while. Cuando encuentra un return, la función termina ahí. Si esto no se produce, el divisor se sigue incrementando y vuelve a intentar dando vueltas de nuevo en el ciclo. Al final, si en ningún momento se cumplió que el número sea divisible por el divisor, llegamos a esta instrucción, que lo que le dice a la función es, bueno, el número es primo, entonces devuelve true. Ahora, para hacer uso de esta función, tenemos que llamarla desde alguna parte del código. Lo que voy a hacer es copiar este pedazo de código y en donde está este if, que era si es primo es igual a true, lo voy a reemplazar por una llamada a la función. La llamada a la función es el lugar en donde el código deja de ejecutarse desde arriba hacia abajo y salta
a la definición de la función. O sea que si yo declaro int número, después lo leo y me encuentro con la palabra es primo, cuando el compilador encuentre esta palabra y se ejecute acá, va a saltar hasta la línea 21 a ejecutar el código de la función es primo. Y una vez que encuentre un return en alguno de sus líneas de código, va a volver a reemplazar toda esta expresión es primo por el valor que devuelva esa función. Lo último que hay que hacer para poder llamar a la función es simplemente pasarle el nombre de la variable sin el tipo de datos. ¿Cómo va a funcionar esto? Declaramos una variable del tipo entero que se llama número. Después con un cout mostramos un cartel que dice ingresa un número y pedimos que lo lea por teclado. En este if lo que se va a ejecutar es la función es primo, que es todo este código, y como resultado de este if vamos a tener el reemplazo de la función es primo por el valor que devuelva, que en este caso es verdadero o falso. Si devuelve verdadero, true es igual a true, entonces el número es primo. Si no, es falso. Lo último que nos falta hacer para que este programa pueda ejecutarse es escribir el prototipo de la función. El prototipo de la función le dice a C++ que en algún lugar vamos a tener una función que se llama es primo, que devuelve un tipo de datos del tipo bool y que acepta un parámetro de tipo entero. Vamos a ejecutar esto y probamos de nuevo. Ingreso un número 11, el número 11 es primo. Probamos nuevamente con algún número no primo, 6, y el número es no primo. La ventaja principal de hacer uso de funciones es que ahora yo puedo simplemente determinar si un número es primo con esta línea de código. Y esta función la puedo utilizar en todos los lugares que yo quiera. O sea, yo podría tener un código mucho más largo que en algún momento necesite determinar si otro número es primo o no. Y eso lo obtengo simplemente diciendo, por ejemplo, es primo 6. Yo, por ejemplo, podría decir if es primo 6 y después decir cout el número 6 es primo. Si esto no se cumple, el número 6 no es primo. Para hacerlo más específico vamos a decir, si el valor que devuelve la función es primo con el parámetro 6 es igual a true, entonces el número 6 es primo. Si no, el número 6 no es primo. Probémoslo una vez más. 11 es primo y el número 6 no es primo.